Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito favorito donde desmenuzamos cada detalle de las series que nos roban el corazón. Estoy súper emocionada de compartir con ustedes hoy un vídeo que, bueno, va a explotar las redes. Porque hoy vamos a hablar de un rumor, mejor dicho, un bombazo atómico. Un chisme que ha estado circulando por todas partes, cual fuego en el pastizal, y que involucra a una de las parejas más queridas, idolatradas, shippeadas y hasta santificadas del mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con este tema? ¿Acaso no nos cansamos nunca? Pues no. Y no nos vamos a cansar. Porque esta pareja es como ese plato de baklava que nunca deja de deleitarnos. Pero créanme, esta vez es diferente. Esta vez sentimos el calor del volcán. Porque vamos a analizar todos los indicios, todas las pistas, todos los testimonios. Incluso tenemos una supuesta filtración de información de una fuente cercana, nuestra querida Melissa. Y todo apunta a una posible boda secreta. Una boda en el paraíso. Una fuga romántica digna de un culebrón. Así que prepárense una taza de té bien cargada, pónganse cómodos, relájense, acomódense el turbante porque este vídeo va a estar de infarto. Más caliente que las arenas del desierto. Pero antes de que sigamos adelante y les revelemos todos los detalles jugosos, los secretos más ocultos y los chismes más picantes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Sí, tú, el que estás mirando. No seas tímido. Haz clic en ese botón rojo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis detallados y reseñas apasionadas sobre las series turcas que tanto amamos. Y por supuesto, dejen su like si este tema les emociona tanto como a mí. Vamos a llegar a muchísimos likes para que Kerem y Hande vean cuánto los queremos, los apoyamos y los shippeamos con locura. Que sientan nuestro amor desde Estambul hasta Hollywood. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a desatar esta bomba de información. La conexión entre Kerem y Hande siempre ha sido algo especial, algo mágico, algo que trascendía la pantalla. Era como si dos almas gemelas se hubieran encontrado en un set de grabación. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la química era innegable. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos enamoró con su romance lleno de altibajos, de momentos tiernos que te sacaban de discusiones apasionadas que te hacían gritarle a la pantalla. Vamos, la receta perfecta para una telenovela turca que nos enganchó a todos desde el primer capítulo. Senkalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista con un corazón de oro que sueña con estudiar en el extranjero, pero se ve frustrada por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero también obsesionado con el trabajo, frío como un témpano y un tanto amargado. Un Grinch con traje de diseñador. Para no arruinarles la serie a los que no la han visto, digamos que las circunstancias los obligan a fingir un compromiso. Sí, el clásico cliché del falso noviazgo. Y ya sabemos cómo terminan esas historias, ¿verdad? En amor verdadero. Con fuegos artificiales, música romántica y un final de cuento de hadas. La serie fue un fenómeno mundial. Se vendió a muchísimos países, desde Argentina hasta Zimbabue y catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. Se convirtieron en las caras de Turquía para el mundo. Pero lo más importante es que dio origen a una conexión real, palpable, incandescente entre los actores. Se enamoraron en la vida real. Durante la grabación, se notaba que había algo más que amistad. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos. Todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y efectivamente después de un tiempo confirmaron su relación. El shippeo se hizo realidad. Nuestros corazones estallaron de alegría. Estuvieron juntos durante un tiempo viviendo su amor a la vista de todos. Viajaban por el mundo, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían fotos adorables en las redes sociales. Parecía un cuento de hadas moderno. La pareja perfecta. La envidia de Instagram. Por eso cuando anunciaron su separación, fue un golpe duro para todos los fans. Un balde de agua fría en pleno verano. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió el encanto? ¿Acaso el amor no era suficiente?
Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones mediáticas de agendas incompatibles. Pero lo cierto es que después de la ruptura, ambos siguieron sus caminos por separado. La tristeza invadió nuestros corazones. Kerem se enfocó en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas. Hande también siguió adelante consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Ambos brillando con luz propia. Y aunque ambos se mostraban profesionales y enfocados en su trabajo, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. La esperanza es lo último que muere. Y parece que esa esperanza podría estar a punto de hacerse realidad. Prepárense para el plot twist. Aquí es donde entra en juego nuestra querida Melisa. Melisa es una maquilladora que ha trabajado en varias producciones turcas, y tiene contactos en la industria. Sabe todos los secretos. Es como la Wikipedia del mundo del espectáculo turco. Hace unos días, Melisa publicó un mensaje en sus redes sociales que desató la locura. Un mensaje encriptado que solo los verdaderos fans pudimos descifrar. El mensaje decía algo así como ¡ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Se viene una boda secreta en un lugar paradisíaco. No puedo decir más. ¡Boom! La bomba explotó. Obviamente los fans de Kerem y Hande inmediatamente relacionaron el mensaje de Melisa con ellos. Fue como si nos hubieran dado la pieza que faltaba del rompecabezas. Y no solo eso, sino que empezaron a investigar a fondo y a encontrar más pistas que apuntaban a una posible boda secreta. Se convirtieron en detectives privados. Por ejemplo, algunos notaron que Kerem y Hande habían estado publicando fotos en lugares similares, aunque no juntos. Fotos de playas paradisíacas, de paisajes exuberantes. Todo muy sospechoso. Como si estuvieran jugando al escondite. Además circularon rumores de que ambos habían estado viajando de incógnito a las Islas Maldivas. Un destino conocido por ser romántico y perfecto para una escapada secreta. El lugar ideal para una boda íntima. Un paraíso terrenal. Y como si eso no fuera suficiente, una fuente anónima cercana a la pareja confirmó que efectivamente, Kerem y Hande se habían reconciliado y estaban planeando una boda íntima, lejos de las miradas indiscretas. Una fuente que jura haber visto el vestido de novia. Ahora bien, ¿qué tan cierto es todo esto? Obviamente no podemos confirmarlo al 100%. Son rumores, especulaciones. Chismes jugosos. Pero la cantidad de pistas que hay es impresionante. Y la coincidencia de todos estos factores nos hace pensar que, efectivamente, algo se está cocinando entre Kerem y Hande. Algo grande. Algo que nos hará gritar de emoción. Si la boda secreta es real, sería algo maravilloso. Sería el cuento de hadas hecho realidad. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe, de que las segundas oportunidades son posibles. Y sería un final feliz para una historia que nos ha tenido en vilo durante mucho tiempo. Un final digno de Hollywood. Pero más allá de la vida personal de Kerem y Hande, su impacto en la industria de las series turcas es innegable. Senkalkapm abrió las puertas a un nuevo tipo de comedia romántica, más fresca, más moderna, más enfocada en los personajes y en sus relaciones. Y gracias a ellos, las series turcas se han popularizado aún más en todo el mundo. Son embajadores de la cultura turca. Son íconos. Y hablando de series turcas que nos han conquistado, no podemos dejar de mencionar Aşk 101. Esta serie de Netflix, también protagonizada por Kubilay Aka, nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan unir a dos profesores para evitar su traslado y así poder permanecer juntos. Una serie llena de nostalgia. Una oda a la amistad. Aşk 101 es una serie que toca temas importantes como la amistad, el amor, la rebeldía, la búsqueda de la identidad. Y lo hace de una manera muy inteligente y entretenida. Además, la serie cuenta con un elenco de jóvenes actores muy talentosos, que le dan vida a personajes entrañables y con los que es fácil identificarse. Te harán reír y llorar. Una joya escondida en Netflix. Otra serie turca que ha dado mucho de qué hablar es Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie dramática ambientada en la década de 1970, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul para escapar de un crimen y terminan trabajando en una finca en Kukurova.
Un drama épico. Una historia de amor y venganza. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de intriga, de romance, de drama. Y con una ambientación impecable. La serie nos transporta a una época y a un lugar muy diferentes, y nos muestra las costumbres y las tradiciones de la Turquía rural. Además, la serie cuenta con un elenco de actores consagrados, que le dan un toque de calidad y credibilidad a la historia. Te atrapará desde el primer capítulo. Y para terminar con nuestras recomendaciones, no podemos olvidarnos de Muzice Doctor. Esta serie, que es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant, que lucha por superar sus dificultades y demostrar su talento. Una historia inspiradora. Un ejemplo de superación. Muzice Doctor es una serie conmovedora, inspiradora, que nos enseña la importancia de la inclusión y la aceptación. La serie nos muestra las dificultades que enfrentan las personas con autismo, pero también su capacidad para lograr grandes cosas. Además, la serie cuenta con un protagonista carismático y talentoso, que le da vida a un personaje inolvidable. Te robará el corazón. Así que ya lo saben, mis queridos amantes de las series turcas, si están buscando algo nuevo que ver, no duden en darle una oportunidad a estas series. No se arrepentirán. Les garantizo horas de entretenimiento. Y preparen los pañuelos. Volviendo al tema de Kerem y Hande, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Si la boda secreta es real, seguramente lo sabremos tarde o temprano. Las redes sociales nunca perdonan. Y si no lo es, seguiremos disfrutando de sus carreras por separado y soñando con una posible reconciliación en el futuro. Nunca perdamos la fe. Y recuerden, todo esto es solo un rumor. Un chisme. No lo tomen como una verdad absoluta. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Así que sigamos soñando con ese final feliz. Con esa boda de ensueño. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, rumores y recomendaciones. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la posible boda secreta de Kerem y Hande? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita? Queremos saber su opinión. Déjenos sus teorías. Sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos que aman las series turcas. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el amor esté siempre de su lado.